Es un gusto siempre estar frente de ustedes y siempre con gozo y con temor de Dios. Así es de que, ¿qué les parece si antes de iniciar me acompañan y oramos juntos? Ora al Señor, que Él te hable y te dé revelación de su palabra, te dé entendimiento, pero también ora por mí para que el Señor me use a través de la exposición de su palabra. Oremos. Padre, esta tarde agradecemos esta reunión, la congregación de los santos, donde nos unimos con un mismo propósito, el cual es adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Señor, y decirte que necesitamos más de ti, que anhelamos conocer más de ti. Señor, lo que nos has revelado hasta el día de hoy, Señor, te pedimos que lo podamos poner en práctica y sigamos ejercitando la piedad, que sigamos ejercitando nuestra fe, que sigamos madurando hasta alcanzar la plenitud de la estatura de un varón perfecto, el cual es tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender hoy tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, que sean tus verdades, que sea, Señor, tu corazón hablando a través de mí, Señor. No, que no sea yo, que no sea mi humanidad, que no sea mi intelecto, te pido, Señor. Y que lo que se ha estudiado a la luz de tu palabra el día de hoy pueda ser expuesto con reverencia y con temor delante tuyo, Señor. Oramos y creemos que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cámbianos, te lo pedimos el día de hoy y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Vayan abriendo sus Biblias, por favor. Y si tu Biblia tiene un listoncito como este, que el cual tiene mi Biblia, te voy a pedir que lo pongas allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 2 al 5. Mateo 7, versos 2 al 5. Y vamos a dar lectura a este pasaje y espero con el favor de Dios poder entregar este mensaje en 2 domingos. Así es de que el día de hoy es la parte 1 y dentro de 8 días tendremos la parte 2. ¿Cómo titulamos esta enseñanza? De la siguiente manera: con la vara que midas serás medido. Dilo conmigo: con la vara que midas serás medido. Una vez más: con la vara que midas serás medido. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versos, dijimos, 2 al 5. Dice así la palabra de Dios:
Gracias por su paciencia. Sí, 2. 1, 2. ¿Ahí me oyen bien? ¿Sí me escuchan? 1, 2, 3. Sí, sí. Sí, sí. Probando. 1, 2, sí, sí. Bueno, sí. 1, 2, sí, sí. 1, 2, sí. 1, 2, sí. Sí. 1, 2. Muy bien. Ahora sí damos lectura a la palabra de nuestro Dios, que dice así: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este título, hermano, que es con la vara que midas serás medido, tiene un tema en particular que tiene que ver con el juzgar a los demás. No sé en tu Biblia qué título venga, generalmente así dice, el juzgar a los demás. En la que yo tengo dice el juicio hacia los demás, porque básicamente son sinónimos. Sin embargo, esta solo es la base bíblica bajo la cual vamos a enseñar este concepto de juzgar. Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que no podríamos enseñar lo que es juzgar y cómo juzgar? Porque no sé si te sorprenda, pero la Biblia no prohíbe juzgar. Si tú estuviste aquí en la mañana, a las 9 de la mañana, 9:30 en punto, y escuchaste el estudio, creo que ya están enganchados y saben perfectamente a qué me refiero, ¿verdad? Si no, te animo a que llegues. Recuerda que esos estudios son para todos. Así es de que la Biblia no prohíbe juzgar. La Biblia da las pautas acerca de cómo se debe juzgar, pero no está prohibido juzgar. Básicamente tenemos dos tipos de juicio. El juicio que es para condenación, el cual sí se nos prohíbe. Tú y yo no podemos emitir juicios que condenen a un hermano. Pero tú y yo estamos llamados a emitir juicios, y de una manera muy especial, muy particular, que lleve, escucha qué tremendo es esto, que lleve a nuestros hermanos a la justicia. Y los que estuvieron a las 9:30 de la mañana en punto entienden perfecto esta frase. Porque no quiere decir que algún malhechor o que algún hermano mala hierba, ¿verdad?, te hizo algo y tú lo vas a llevar ante la justicia. ¿Para qué? Para que le den su merecido. No, tampoco esa es la actitud que caracteriza a un creyente. Sin embargo, la Biblia habla respecto al cómo debemos emitir el juicio o el juzgar espiritualmente. Ahora, no podemos llegar a ese punto si primero no entendemos qué es la justicia. Y sin temor a equivocarme, creo que hay un concepto que ha estado escondido en el medio cristiano actual, no por todos los sectores de los cristianos, pero por algunos sectores que les encanta promover el amor, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les encanta esta idea de decir, mi iglesia es una iglesia llena de amor? ¿A cuántos? Suena maravilloso, suena extraordinario. Y si algo quisiéramos, ¿verdad?, reflejar, y creo que si tú le preguntas a todo pastor, te va a decir, ser una iglesia que refleje el amor de Cristo. Y mírame, no me malentiendan, eso es maravilloso. Pero hay un concepto que en la iglesia no se le ha dado el lugar que se le debe dar.
y ese es el enfoque de esta enseñanza, el preámbulo o la introducción. Solo vamos a ver hoy la introducción para dentro de 8 días poder abordar de lleno el tema del juzgar a los demás y cómo juzgarlos. Así es de que vamos a empezar entendiendo y aprendiendo qué es la justicia. Y ese es el concepto bíblico que creo que los cristianos nos hemos quedado muy cortos al definir y que hemos mal entendido, hemos mal colocado ese concepto y creo que necesitamos restablecerlo. Así es que vamos a empezar. Si te preguntaran a ti qué es la justicia, creo que también la mayoría de nosotros la podríamos definir como darle a alguien lo que se merece. Básicamente eso es justicia. Pero hay muchos términos que quedan al aire. ¿Quién dictó la ley que establece cuál es el estándar de justicia? ¿Quién va a ser el juez que va a dictar sentencia y va a hacer que se cumpla toda justicia? Esas son las incógnitas que quedan volando a veces. Pero en el cristianismo la justicia no queda volando. Hermanos, quiero decirles que cuando hablamos de justicia no podemos omitir hablar del trono de Dios. Y yo no sé si tú habías asociado el trono de Dios con la justicia. A lo mejor solo pensamos en el trono de Dios como una silla, tal vez, ¿verdad? De oro puro allá en el cielo, porque se habla del trono de Dios. Pero lo que debemos empezar a entender es que si hay un trono, hermanos, es porque hay un rey. ¿Estás de acuerdo? Si hay un rey, es porque hay un reino. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si hay un reino, es porque hay un pueblo que vive bajo ese reinado. Y si hay un pueblo, ¿verdad? Quiere decir que ellos son gobernados y regidos por las leyes que este rey desde su trono dicta y establece. Así es de que para que se pueda mantener el orden, las leyes, la paz, la seguridad y se haga cumplir toda justicia, necesitamos la figura de un rey en su trono. ¿Sale? Hablemos un poquito del trono de Dios que nos va a ayudar a entender el concepto de justicia. Si tú averiguas y estudias un poquito, te vas a dar cuenta que el trono de Dios es donde Él reside. Tiene que ver con su presencia misma. Es donde su presencia está. Y desde allí Él gobierna, ejerce autoridad, ejerce poder sobre toda la creación. Y lo más interesante es que la palabra de Dios lo asocia con justicia, con santidad, con majestad, con gloria, esplendor. De modo que el trono de Dios, hermanos, cuando hablemos del trono de Dios y usemos esa frase, el trono de Dios, tenemos que entender que ahí está representada su soberanía, toda su autoridad, su poder, incluso su gracia también. Pero sobre todo, porque eso lo explica la Biblia y ahorita lo vamos a ver, sobre todo su justicia. ¿Sale? Para nosotros, sus hijos amados, incluso dice la palabra que es el lugar en donde tú y yo nos podemos acercar. ¿Cómo? Confiados, con confianza, ¿verdad? ¿En busca de qué? En busca de gracia, en busca de misericordia, en busca de socorro. Pero nunca sin quitar el concepto y el término de justicia, ¿sale? Asociemos siempre el trono de Dios, hermanos, con la justicia. Vamos al Salmo 89 para que veas la importancia de asociar el trono de Dios con la justicia. Salmo 89, verso 14, si ya estás allí, fija tus ojos ahí en la palabra de Dios y vamos a leer. Mira qué dices, dos palabras que están relacionadas. ¿Lees conmigo? Dice, justicia y juicio son
¿El qué? Fuerte. ¿El qué? Cimiento. Escucha, esto es interesantísimo e importantísimo que quede claro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Mira que sigue. Misericordia y verdad también son el cimiento de tu trono. No. ¿Qué dice? ¿Van qué? Delante de tu rostro. Quiere decir que el trono de Dios no está fundado en la misericordia ni en la verdad, sino en la justicia y el juicio. ¿Cierto? Porque no son mis palabras, es la palabra de Dios. ¿Qué es el cimiento? Cimiento, escucha, donde se fundó el trono de Dios. Dos cosas, justicia y juicio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees tú, y solo estoy empezando, ahorita lo vamos a desglosar, pero crees tú que el cimiento del trono de Dios sea el amor? La respuesta es no, porque no encontramos ni un solo versículo que hable de eso. Aunque qué interesante que el rey que se sienta en el trono que está fundado en justicia y juicio es amor. Qué hermosa verdad. Quiero decir que el trono de Dios que representa justicia y juicio no se puede deslindar del rey y sus atributos y sus características de ser amoroso, misericordioso y verdadero. De hecho, justicia y amor tienen que ir perfectamente relacionadas. Pero es que ya hemos hablado mucho del amor, tanto que hemos malinterpretado el amor. Y ese es un problema severo en la iglesia y nunca se habla de justicia. Porque nadie quiere comparecer ante la justicia, porque hemos malentendido lo que la justicia es. Pero cuando entendamos, y esa es mi oración después de este día, lo que la justicia es, que podamos comprenderla en plenitud, hermano, tú vas a anhelar correr a la justicia. Escúchame lo que estoy diciendo. No vas nada más a anhelar correr al amor del Padre, vas a anhelar correr a la justicia de Dios. Y espero causar en ti esta intriga para que me pongas atención y no te distraigas. ¿Ah? Vamos a seguir adelante. Justicia y juicio son el cimiento. ¿Qué dice además Salmo 97? Demos unas ojeadas más adelante. Mira Salmo 97, ¿qué nos está diciendo? Verso 1 al 6. ¿Cómo inicia? Jehová, ¿qué? Reina. Ojo, ¿qué quedamos? Que hay un rey, ¿cierto? ¿Quién es? El Señor. ¿En dónde reina? En un reino. Y ese rey que tiene un trono, vamos a ver. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio, vuelve a decir, son el cimiento de su trono. 3, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová. Delante del Señor de toda la tierra, los cielos anunciaron ¿qué? Su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Me impacta esto, amado, porque generalmente nos han habituado a los cristianos a regocijarnos en su amor. Y te animo a que lo sigas haciendo. Pero no nos han enseñado a regocijarnos y alegrarnos, como dice el Salmo 97, verso 1, en su justicia. Porque la justicia es darle a cada uno lo que merece. Y si tú y yo somos justos, ¿verdad? No vamos a tener problema alguno. Pero si somos injustos, estamos en serios problemas. Por eso dice que el justo se alegra. Los justos se regocijan ante su
su rey, ante su trono, ante su reinado, porque es un reinado de justicia. Pero como estamos siendo justos, por eso nos es fácil regocijarnos. Cuando yo no ando en justicia, en integridad y en verdad, no me siento muy alegre. Realmente me siento temeroso, ¿verdad? De que la justicia en cualquier momento caiga sobre mí. Y por eso nos sentimos tan agobiados, amados, cuando pecamos. Por eso nos sentimos hasta con cierta desesperación de querer estar bien con Dios otra vez y correr y orar y Señor, ya, perdóname, Señor, me equivoqué, ya respiramos, ¿verdad? De alivio, porque si no, pues iba a venir la reprensión, iba a venir la disciplina. Pero qué tremendo es que la justicia y el juicio, amados, se asocian directamente al trono de Dios. No dice el verso 6, los cielos anunciaron su amor. Dice, los cielos anunciaron su justicia. Y todos los pueblos vieron su justicia gloriosa. No su amor glorioso, aunque también lo es. Lo único que estoy tratando de hacer es despertar en ti la conciencia del peso que debe tener esta palabra justicia, porque ha estado muy enterrada en nuestro corazón. Ahí está el concepto. ¿Cuántos fueron justificados por la fe? Amén. Y eso fue un acto de amor. Pero nos quedamos más con el acto de amor que con la justificación que vino gracias a la justicia. Pero lo que más debería brillar es la justicia en el creyente. Porque a eso somos llamados. El justo, dice más, el justo por la fe vivirá. Se entiende que es por la fe. Se entiende que es bajo el nuevo pacto. En eso no voy a entrar. Eso es obvio. Espero que tú lo obvíes también. Si te queda duda, acércate a mí, pero y lo platicamos a detalle. Pero estoy obviando muchas cosas. Para no dejar pasar, vamos a otro salmo, Salmo 45. Mira qué interesante. Que no solo al trono de Dios, ¿verdad? Y aquí se le da otra acepción. De hecho, hay 3 acepciones al trono de Dios. La que más enfatiza es la justicia. La segunda es un trono eterno. La tercera, un trono santo, que también va asociado con justicia, ¿verdad? Pero la que más enfatiza es la justicia. Ahora, el verso 6, Salmo 45, versos 6 y 7, mira cómo dice. Tu trono, oh Dios, es que eterno y para siempre. Y luego viene un elemento nuevo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado, ¿qué cosa? La justicia y aborrecido la maldad. Mira, no solo amado es su trono que está fundado en su justicia, además él tiene un cetro. ¿Qué representa el cetro? Poder y autoridad. ¿Para qué? Para regir, para gobernar, para hacer cumplir la ley, para establecer justicia a su pueblo. Así es que el cetro, que también no solo el trono, el cetro también es de justicia, es una herramienta que el Señor utiliza para establecer su justicia. En sentido figurado, amados, queremos decir que el cetro es la vara con la que se mide su justicia. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Con la vara que midas, serás medido. ¿Con qué vara debemos medir? Me están siguiendo muy bien, wow. Con el cetro de justicia de su reino. No quiere decir que vamos a ir con Jesús y dice, Señor, préstame tu cetro porque este hermano ya me cansó. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Préstamelo tantito. No, 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 no. Porque necesito unas buenas ajusticiadas. Te recuerdo que el cetro lo porta solo el rey. Y él nos transmite y nos enseña cómo vivir en justicia.
como solo tomar la medida de su cetro. El estándar de la justicia es su cetro. Y hay una forma adecuada en la que el Señor aplica su justicia. Y hay una forma en la que Dios quiere que aprendamos a aplicar su justicia a otros. ¿Cómo que aplicar la justicia a otros? Bueno, el tema es el juzgar a los demás. Y si empecé diciendo que hay dos maneras en las que podemos juzgar, bien o mal, entendemos que para juzgar bien, la medida o el estándar es su cetro de justicia. Seguimos aprendiendo qué es justicia. ¿Sale? Ahora, vamos al concepto ya específico de justicia. Y debemos hacerle justicia a la palabra justicia. Valga la redundancia, ¿verdad? La tenemos que reivindicar, porque la hemos infravalorado y la hemos sustituido por el amor. Y hemos sobrevalorado también, aunque el amor tiene preeminencia, hemos sobrevalorado la preeminencia que el amor tiene. Y espero que me comprendas en esto. No se trata de anular el amor, no se puede anular el amor, imposible. Así como es imposible anular la justicia también. ¿Sale? Tampoco lo vamos a omitir. Vamos a colocar simplemente la justicia ahora en el lugar correcto. Tenemos que, por un lado, hermanos, la justicia, no sé si tú lo habías visto así, la justicia es una expresión de su amor. Si somos hijos de Dios y hemos sido justificados por Él, su deseo es que andemos en justicia. Cuando yo me equivoco, yo tropiezo, vuelvo a fallarle a mi Dios, Él viene y aplica su justicia a mí. Pero qué tremendo es que gracias a su perdón, a su favor, a su misericordia, a su gracia y a su amor, Él no me juzga para condenación. Porque Él me libró del infierno. De modo que ahora como su hijo, si yo peco, Él no me vuelve a condenar. ¿Sí queda claro esto? Pero la justicia se tiene que aplicar porque yo pequé. ¿Estás de acuerdo? Él no va a dejar pasar por alto esa infracción a su ley. ¿Qué hace? Él aplica su justicia a mi vida. ¿Cómo? A través de la disciplina, a través de la corrección. Y obviamente cargado, porque dice, delante de su rostro va la misericordia, cargado de misericordia, cargado de amor, y no solo amor, mucha paciencia, ¿verdad? Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Entonces, no olvidemos que la justicia es una expresión de su amor, hermanos, porque Él no deja el pecado sin castigo. Él castiga el pecado y eso es amor. Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? Y azota, aun si es necesario, al que tiene por hijo. Ahora, lo tremendo de esto es que tú y yo sabemos perfectamente que Cristo aceptó recibir el castigo de nuestro pecado. Él aceptó. Nuestro amado Señor Jesús aceptó recibir el castigo de nuestro pecado. Y aquí lo tremendo es que muchos creen, escucha esto, que el amor de Dios anula el castigo. El amor de Dios no anula el castigo. Porque entonces ahora viceversa, ya dijimos que la justicia de Dios es amor, pero el amor de Dios también es justo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Acuérdate que Dios es la única persona que tiene esta tremenda correlación entre sus atributos, que podemos describir un atributo con otro atributo, como lo acabo de hacer, ¿verdad? Su justicia amorosa o su amor justo. ¿Sí queda claro eso? Y así cada uno de sus atributos están interrelacionados de manera hermosa y de manera perfecta. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que Dios, por amor, no ignoró el pecado y no detuvo su mano del castigo.
Tú lo sabes perfecto. El pecado y la transgresión que nosotros cometimos no fue ignorado y no fue pasado por alto. Cayó sobre Jesucristo. Porque Él lo aceptó. Él lo determinó. Él tomó nuestro lugar. Quiero que veas Hechos capítulo 2, verso 22 en adelante. Verso 22 al 28 para ser más exactos. Fíjate qué tremendo es esto que estamos hablando. Vamos a leer para poder entender. Dice, varones israelitas. Es la primera predicación de Pedro. La primera vez que él abre la boca después de que el Espíritu Santo vino a morar dentro de él, ¿verdad? Lo llenó. Y podemos decir a toda certeza que ya era un hijo de Dios. Él empieza y predica. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, y aquí está algo clave, ni permitirás que tu ¿qué? Santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, tenemos la primera parte importante. El pecado no es ignorado por Dios y el pecado no es pasado por alto. Dios, para ser justo y para amar de una manera justa, Él tiene que hacer que los pecadores paguen. ¿Están de acuerdo? Y el castigo no cayó sobre nosotros. Y ese es el hermoso misterio de la imputación de Cristo. ¿Cómo es que eso haya sido posible y que Dios haya sido capaz de hacer eso? Que en la cruz del Calvario Él haya hecho ese intercambio. Y que por la fe, meramente por la fe, tú y yo accedamos a ese intercambio en donde mi pecado se le haya transmitido a Jesús y Jesús nos haya transmitido su justicia. Jesús satisface la ira de Dios y el castigo para que ahora tú y yo seamos receptores de su justicia y de su amor también. Es muy importante ahora entonces, después de esto primero, entender como segunda cosa que Jesús no resucitó, escucha lo que voy a decir, a causa del amor. Jesús no resucitó a causa del amor. Teológicamente se tiene que justificar la resurrección de Cristo, porque Él era hombre, un ser humano también. Y todo hombre al morir, ¿a dónde tiene que ir? A la sepultura, ¿estás de acuerdo? Todo hombre que muere debe ir a la sepultura. Y más si es un hombre que muere en pecado, ¿a dónde va a ir después de la sepultura? Al juicio. Y después del juicio, por ser pecador, ¿a dónde va a ir? A la muerte eterna, al lago de fuego. No sé si ahora saben por dónde voy, que teológicamente se tiene que justificar. Porque acabamos de leer en Hechos capítulo 2, verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque la muerte no podía retener a Jesús. ¿Por amor? ¿Te das cuenta del peso de la justicia?
¿Te estás dando cuenta del peso de esa palabra que hemos ignorado mucho tiempo como pueblo de Dios? Es entender que Jesús resucita a causa de su justicia perfecta. Yo se los he explicado, es como un cortocircuito. ¿Qué está pasando? Sí, estamos habituados a que un ser humano muera en delitos y pecados, lo sepulten y que se vaya, ¿verdad?, al juicio y al infierno. Eso es natural. Pero ahora tenemos un conflicto porque acaba de morir un hombre que ha sido perfecto, justo, recto y hasta Hechos dice santo. Por eso Jesús estaba confiado de ir a la muerte, porque él decía, no permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que yo me quede postrado, sepultado y muerto en la tumba. Por eso la resurrección, hermanos, es tan importante para nosotros, pero hay que entender que detrás de la resurrección hay un asunto clave y es la justicia, no es el amor. El motor y la motivación, claro que es el amor. Pero el elemento que logra que suceda la resurrección es la justicia. Su vida sin pecado, hermanos, causó que la muerte no tuviera un poder legal sobre Jesús. La muerte no tenía forma legalmente de detener a Jesús, retenerlo en la muerte y decirle, no, 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 papacito, tú te quedas aquí. No. ¿Con qué elementos, con qué argumentos la muerte retiene a Cristo si Él era justo, santo, perfecto? ¿Con qué elementos? No podía. ¿Sí está claro eso? La ley establece que la paga del pecado es muerte. Y como Jesús no pecó, es imposible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Su resurrección quiere decir ahora que su resurrección fue la demostración de que Él pagó la deuda por el pecado y venció la muerte por el poder de Dios y por su justicia perfecta. Esto es maravilloso. Mira Efesios 1. También avala esto por el poder de Dios. Obviamente ahí está involucrado el poder de Dios. Cuando lo levantó de la tumba, ha de haber sido espectacular estar allí. Dice Efesios 1, 19 y 20. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Él es poderoso, amado, poderosísimo, pero Él es justo también. Y nos puede amar ahora gracias, escucha esto, a la justicia. Están íntimamente ligados, están relacionados. Dios nos puede amar también gracias a su justicia. ¿Puedes decirlo conmigo? Aunque sea di amén. Ahora, por otro lado, decíamos, así como la justicia de Dios es amor, su amor es justo, ¿verdad? Y es importante que sepamos que Dios no ama caprichosamente, hermanos. ¿A qué me refiero? Que a veces humanizamos el amor de Dios. Pensamos que Dios ama por capricho, ¿verdad? Pero sabes, quiero decirte algo. Dios no podía derramar todo su amor sin cumplir primero su propia ley. Dios no te puede amar si no eres justo. ¿Sí te queda claro? Dios aborrece al pecador. No te puede amar. Es imposible que te ame porque no eres justo. Él no puede decir, pues no importa. Yo de todas formas los amo, los quiero, voy a hacer a un lado su pecado y aunque no haya un sacrificio, yo voy a aplacar mi ira y por capricho los voy a amar y los voy a perdonar. No. ¿Y su ira qué? Entonces su ira no sería perfecta.
¿Sí estamos comprendiendo? Es tremendo esto. Él no ama caprichosamente y a veces tú y yo queremos humanizar su amor. Queremos amar a nuestra manera y queremos que nos amen a nuestra manera. Y no se puede. Y no se debe. Tiene que ser en base a la justicia de Dios. ¿Se puede amar con justicia? ¿En justicia? Sí. Y hay que aprender a hacerlo. Y nuestra iglesia necesita ejercitarse en un amor que está basado en la justicia y en una justicia amorosa, en ambas cosas. Porque resulta que ambos son atributos comunicables que el Señor nos ha dado. Por la fe, porque no por mérito propio. Hoy lo entendemos solo por la fe. Hermanos, el Señor cumplió su ley, cumplió su propia ley. Él aplicó justicia. Y cuando Él aplicó justicia, quedó satisfecha su ira y eso dio paso total a su amor. Ahora podemos disfrutar de ese amor. Esto lo hizo por amor y al hacerlo reveló su amor. Quiere decir que su amor lo envuelve todo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de una vez les enseñaba del tocino? La capa de tocino que envuelve todo. ¿Ah? Los que estuvieron. Si no, si les interesa indagar más del tocino, al final les puedo explicar, ¿verdad? Pero la justicia entonces es tan importante que Jesús habló mucho de ella. Mateo 5:20, vamos a ver qué dice allí. Y es que es tremendo esto y es revelador. Y creo que ahora entiendo por qué la iglesia vive tantos conflictos entre hermanos. Y por qué es tan frecuente y tan común que acabemos juzgándonos unos a otros en la carne y no seamos capaces de impartir justicia en amor. Eso lo vamos a entender dentro de 8 días. ¿Cómo se imparte justicia en amor? Y es hermosísimo. Mira qué dice Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra ¿qué? Justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ya dijimos que aquí no se puede sobreponer el amor caprichosamente, porque si no Jesús se estaría contradiciendo. Él está hablando de justicia. Y se acuerdan que alguna vez les compartía una enseñanza que impartió nuestro hermano Sugel Michelén que me impactó. Él decía, ¿cuál es el requisito para estar en el cielo? Muchos dicen, haber recibido a Jesús en mi corazón. No, cumplir la ley a la perfección. Ser justo. Ya entendimos, solos no podemos y es a través de Cristo por la fe. Y gracias a eso, ahí estaremos. Qué hermoso. Pero Él lo está dejando en claro. Si su justicia, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Algo sé, mi amado hermano, es bien fácil ser fariseo. Y por esa razón es bien fácil no ser salvo. Si escuchas ese peso de palabras, es muy fácil no ser salvo. De hecho, es la mayoría. Es muy fácil, porque es muy fácil ser fariseo. Y gracias, por eso amamos tanto al Señor. ¿Quiénes éramos que nos haya escogido y Él haya decidido, verdad? Dice ahí, tratando de explicar este versículo. Incluso Jesús en su ministerio terrenal, si tú recuerdas, fue muy claro cuando le dijo a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas? Ahí viene Jesús, listo para ser bautizado por Él. Y desde que lo ve, yo creo que Juan el Bautista dijo, no puede ser, no puede ser, allá viene. Y yo creo que nada más estaba esperando para postrarse a sus pies y Jesús, Juan, me vengo a bautizar. Y Juan, se le cayó la quijada al piso. ¿Qué? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes a mí a que yo te bautice? Y me encanta Jesús que le contesta.
deja ahora. ¿Por qué? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino aquí a cumplir la ley. Vino a ser justo. Un justo por los pecadores. Tú recuerdas el pasaje de Pablo, Romanos 5, donde él lo explica. Un pecador pasó a molar a todos. Un justo pasa a bendecir a todos los que tienen fe. Y Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, es decir, todos los requisitos que un ser humano tiene que cumplir para que cuando muera sea declarado justo. Yo, Juan, lo tengo que cumplir. Este asunto era tan de peso que significa que Jesús aceptó someterse a la ley. Escucha, Jesús aceptó someterse a la ley terrenalmente hablando, lo entendemos obviamente, ¿verdad? Para cumplir el plan divino, completar el propósito de Dios, dar ejemplo de obediencia, demostrando, amados, que la justicia de Dios es más que una mera ley humana. No es una ley humana, es salvación. Yo te pregunto, ¿convenía que se cumpliera toda justicia? ¿Convenía que se cumpliera toda justicia? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera cumplido toda justicia? Él no hubiera podido ser ofrecido como el Cordero Santo. Él no hubiera sido un sacrificio aceptable. Y él no hubiera podido justificar a muchos. ¿Sí está claro esto? Esas palabras de Jesús fueron cruciales a Juan. Conviene que cumplamos toda justicia. Y sabes, voy más allá. ¿Sabes por qué convenía que se cumpliera toda justicia? Porque Jesús se iba a presentar ante el Padre. Y si tú has leído Hebreos a detalle, Jesús se iba a presentar ante el Padre en el tabernáculo celestial, no el hecho de manos humanas, el tabernáculo celestial que se hizo en el cielo. Y Jesús iba a entrar al tabernáculo celestial, tanto como el sumo sacerdote, como la ofrenda misma, y él iba a rociar su propia sangre en el trono de Dios, que es el propiciatorio. Y su sangre debía ser acepta por el Padre, y para eso se requería justicia perfecta. Por eso cobra tanto peso, amado, porque Jesús dice, conviene. Tal vez no lo dijo comiéndose unas papas y diciendo, sí, Juan, no, sí, pues conviene que hagamos toda. Esa frase es monumental, hermanos. Conviene que se haga toda justicia, porque yo voy a estar en el tabernáculo ofreciendo la sangre. Y no cualquier sangre, mi sangre. Y yo tengo que ser justo. Yo tengo que ser una ofrenda perfecta para el Padre. Tú sabes, una vez al año se hacía esa ceremonia, ¿sí o no? Era la más importante, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, ofrecía la sangre de un cordero sin defecto, y ahí esperaban el veredicto del Padre, el veredicto de Dios, diciendo si iba a justificar o iba a cubrir y expiar propiamente los pecados de todo el pueblo. Y salía el sacerdote, se aceptó y había fiesta. Jesús entró y su sangre fue acepta delante del trono de Dios. Y eso es gracias a la justicia, amado. ¿Pesa la palabrita? ¿O ahora la vemos como palabrota? La justicia es hermosa también. Para estar en el cielo, amado, se necesita justicia perfecta. Que cobre peso en tu vida, en lo práctico. A veces dejamos de orar y tener comunión íntima con el Señor porque no estamos conscientes de su ministerio sacerdotal. A ver si me explico. Él en su ministerio sacerdotal, ¿qué está haciendo? Intercediendo.
Cada petición que tú haces, cada vez que oras en lo íntimo al Señor, ¿a quién le llega? A Cristo como intercesor. ¿Y él qué hace después? Señor, el Paz Dani te está pidiendo que le ayudes con este pecado, que le ayudes con la pluralidad de ancianos, que le ayudes a ser el varón que su esposa necesita, que le ayudes a ser el papá que sus hijos necesitan. Padre, ayúdale a ser el pastor que sus ovejas necesitan. Amado, no estamos conscientes de que al estar en su presencia podemos orar y ser oídos gracias a que ahí está la sangre de Cristo en el trono de Dios y Él está al lado del Padre intercediendo por ti y por mí, porque Él fue justo. No solo por su amor, amado, porque Él fue justo. Y tú y yo con la mano en la cintura decimos, hoy estoy muy cansado para orar. Y dejamos la sangre allí y dejamos a nuestro intercesor allí a la diestra del Padre. Y no hay una sola oración que se eleve a Él. Él es el mediador de nuestras almas. Tampoco estamos conscientes de esto. Gracias a que Él nos imputó su justicia, somos mirados perfectos y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Oportuno socorro, dice su palabra. Y entonces, ahora sí pesa, ¿verdad? Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hermanos, se nos instruye a buscar la justicia, no el amor. Si tú no buscas la justicia, no vas a tener amor. ¿Sí está claro por qué? Porque cuando cumplimos la ley dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay que cumplir la justicia para mostrar después amor. Recibimos ese amor, recibimos esa justicia, vivamos en justicia y demos ese amor también. Lo vamos a poder ver a detalle la próxima semana. Ya estamos en el amor, es lo que te quiero decir. No tenemos que buscar el amor. Sería ilógico, Señor, demuéstrame que me amas. Yo creo que el Señor con lágrimas nos ve y nos dice, si mi vida, la vida de mi hijo Jesús no basta, no sé qué bastará. Ya tienes mi amor. Ahora lo que espero es que seas recto, justo, santo delante de mí. Lo que le dijo a Abraham, sé santo y anda delante de mí. Pero nos viciamos en esta palabrita del amor. Y digo palabrita porque la hemos humanizado. Cuando es una palabrota también, igual que la justicia. En Romanos 5, no lo voy a leer todo, pero solo voy a decir los puntos importantes. Versos 6 al 9. Valdría la pena leer toda la carta, irnos de aquí a las 4, ¿va? Pero mira, ¿te acuerdas que yo te decía? La primera mención del amor está en Romanos 5:8, después de haber hablado del pecado, la condición del hombre y la justicia. Eso vino primero. ¿Vale? Pero dice el verso 6, porque Cristo, Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y sabes cuál es nuestro problema, amados? Que le dejamos allí. Ahí le cortamos la lectura. Y entonces sobreenfatizamos el amor. Pero ¿qué dice el 9? ¿Te das cuenta del verso 9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, la manera en la que Dios muestra su amor hacia la humanidad no es solo cuando Cristo muere en la cruz. No estoy menospreciando la cruz. No estoy menospreciando ni aminorando la importancia de la muerte en la cruz. Más bien estoy enfatizando y agregando lo que el texto dice. Y Cristo no murió en la cruz solo por amor. Murió por la justicia, porque Él quería impartirte su justicia por amor. ¿Sí me queda claro? ¿Sí nos queda claro? Dios puede amar a la humanidad, podría sí, pero hay algo que le impide derramar todo su amor y es el pecado que nos carga. Por eso Él necesita quitar el pecado con la justicia para que recibamos el amor en plenitud. El versículo no acaba en el 8, donde dice que Él murió por nosotros por amor. No, dice que Él mucho más, estando justificados en su sangre. Dios muestra su amor por nosotros declarándonos justos por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Así nos muestra su amor, declarándonos justos. Entonces ahora la imputación también cobra, hermanos, una dimensión mucho más grande. Te pido, amado, no sigas humanizando, porque yo no lo voy a hacer. No sigamos humanizando ni romantizando el amor de Dios. Él no es un ser humano. Estaba yo comentando esto con mi esposa y de hecho voy a hacer una corrección y quiero pedirles perdón porque a veces, ¿verdad? Hemos querido describir el amor ágape de Dios y lo hice en matrimonios. Y quiero corregir que a veces queremos describir el amor ágape de Dios como un amor sacrificial, ¿verdad? Y yo puse el ejemplo, imagínense que yo doy mi vida por mi esposa. Escucha el ejemplo. Que en un atraco, en un asalto, sale una bala perdida, yo me doy cuenta, ni tiempo me daría, pero yo me doy cuenta, me aviento, tapo la bala me daña a mí, me hiere a mí. ¿Por qué hice ese acto? ¿Por qué lo hice? Por amor, ¿verdad? Y caigo yo tirado en el suelo muerto, porque amé tanto a mi esposa que di mi vida por ella. Y así yo he descrito el amor ágape. Amados, eso es un error total. Y perdónenme por dar ese ejemplo. Eso es romantizar el amor de Dios. Eso es humanizar el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi muerte, por más que yo ame a mi esposa, jamás la va a poder declarar justa. ¿Comprendemos eso? Jamás mi amor hasta la muerte va a poder declarar justa a mi esposa. Jamás. ¿Cómo me atrevo a comparar mi amor con el amor ágape de Dios? Porque nos encanta el amor sin justicia. Y tenemos que reivindicar, amados, la justicia en esta iglesia. Y el próximo domingo te pido no faltes, amado, porque vas a aprender cómo amar y cómo guiar a tus hermanos a la justicia de Dios. Y eso es amor. Y que dejemos de exigir que nos amen como yo quiero que me amen.
y emitir juicios diciendo que no hay amor cuando ni siquiera incorporo este concepto de la justicia. Lo humanizo. Y eso ha dañado nuestra iglesia y el cuerpo de Cristo allá afuera. Tenemos que dignificar y incluso, así se los digo, santificar este concepto del amor y la justicia y saber que están ligados y uno sin el otro no existe, pero nosotros sí lo hemos desligado porque hemos sobrevalorado el amor y la justicia la hemos ignorado. Hermanos, incluso si yo muriera por mi esposa y ella por agradecimiento, escucha, hasta suena feo, que mi esposa después de que yo haya muerto por ella diga, mi amado esposo, cuánto me amaba, por agradecimiento a él, por el amor y la devoción que le tengo, ahora voy a vivir justamente. ¿Suena? No suena. Por eso el amor no lo podemos seguir viendo sin la justicia de Dios. Les pido perdón por romantizar y humanizar el amor de Dios y permitirlo en esta iglesia. Tenemos que limpiar nuestra doctrina y tenemos que incorporar la justicia, porque la justicia de Dios es amor. Amén. Termino con Romanos 5:17. Dice así. Romanos 5:17. Mira qué dice. Pues si la transgresión de uno, pues si por la transgresión de uno, este es Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don del amor, dice, el don de la justicia. Hermanos, no dice que recibimos el don de Dios, más bien por amor, ¿ya ven cómo está ligado? Por amor recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esto es porque a Dios lo motivó su amor. Amén. Solo quiero despedirlos con unos datos. Me intrigó tanto esto que dije, Señor, es que no es posible. Y saben, era un diálogo interno en mi mente y decía, Señor, ¿cómo? Ayúdame a tampoco caer ahora en el error de aminorar el amor. No. Estaba tratando yo de buscar cuántas veces aparece la palabra amor en el Antiguo Testamento. La palabra amor. Y no todas tienen que ver con el amor de Dios hacia su pueblo. Y lo comparé con cuántas veces aparece la palabra justicia o juicio en el Antiguo Testamento. Y luego hice la comparación en el Nuevo. ¿Cuántas veces crees que aparece la palabra justicia o juicio en el Antiguo Testamento? Casi 500 veces. 500. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra amor? Y menos de la mitad tiene que ver con el amor de Dios hacia su pueblo. Y con esto no estoy diciendo que Dios no nos ha amado, otra vez. Es poner las cosas en su lugar. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra amor en el Antiguo Testamento? 100 menos. 50 menos. Menos de 40. 29 y de esas, menos de la mitad habla del amor de Dios hacia su pueblo. Porque en lo que el ser humano batalla no es en recibir el amor de Dios, eso nos encanta. En lo que nos batalla el corazón es en recibir su justicia. Y es de lo que más Dios va a hablar. Y es de lo que más vamos a hablar. Y cuando hablemos de eso y enfaticemos eso en el lugar correcto, ¿qué crees, amado? Nos vamos a sentir más amados. Amén. Bien, vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Señor,
Danos oídos para oír. Eso significa que nos lo llevemos a nuestro hogar. Y que la próxima semana no nos quedemos con estos conceptos nada más, sino que sepamos llevarlo a la práctica. Que sepamos cómo tomar una medida correcta, adecuada, motivada por el amor, sobre el cómo debemos guiar a otros a tu justicia. Eso significa juzgar, Señor. Llevar a otros a tu justicia. No condenarlos con nuestras palabras, estando heridos o vacíos de amor. Es estar llenos de tu amor, plenamente convencidos que en tu justicia, Señor, podemos hallar paz, consuelo, victoria. Podemos hallar estabilidad, confianza, fortaleza, ánimo. Perdónanos, Señor, por no darle la importancia a la justicia como tú lo haces. Y permítenos reivindicar, Señor, este atributo tuyo y entender, Señor, que son la justicia y el juicio, el cimiento de tu trono. Concédenos esta gracia, Señor, y que jamás caigamos tampoco en la tentación de omitir el amor, Señor. Porque es tu amor lo que cubre multitud de faltas. Porque es tu amor lo que te motivó, es el motor de tu plan de redención, Señor, y no lo podemos desligar. Ayúdanos a comprenderlo plenamente. Y como decía Pablo, Señor, que seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad. Señor, en una palabra, la magnitud de la grandeza de tu amor a través de tu justicia. Hoy te lo pedimos, Señor. Gracias. Ahora agradecele con tus palabras por declararme justo. Si hay algo, Señor, que hoy he entendido, es que me demuestras tu amor al haberme declarado justo sin merecerlo. Gracias por ese regalo. Ayúdame, Señor, a reflejar ese amor y con ese amor guiar a otros a tu justicia, para que todos juntos crezcamos y nos edifiquemos unos a otros, para que tu iglesia sea fortalecida, para que tu iglesia siga creciendo y produciendo fruto, buen fruto, abundante fruto y fruto que permanezca. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón y oramos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que es justo. Amén y amén.